No olvidéis apoyar este canal con un me gusta, un comentario y una suscripción. Y activad la campanita de notificaciones para no perderos otras historias. Justo después de que me diagnosticaran parálisis, mi marido arrojó mi ropa al jardín lleno de barro. Vete. No eres más que un trasto inútil. Me gritó con crueldad. Llorando, arrastré mi cuerpo fuera de la verja. De repente, el viejo mendigo al que solía darle de comer tiró su bastón y se inclinó ante mí con respeto. Pero antes de que la historia comience, por favor, escribid en los comentarios desde qué región estáis viendo esta historia. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros a este canal. El aroma a ajo frito y a guiso casero que borboteaba llenaba la estrecha cocina desde primera hora de la mañana. Elena se secó el sudor que le perlaba la sien con el dorso de la mano. La bata de algodón que llevaba había perdido su color, pero estaba limpia y lisa, siempre planchada con esmero. Para Elena, servir a Ricardo y a su suegra era una forma de devoción, un camino hacia ese paraíso conyugal del que hablaban todos los consejos matrimoniales que había oído. Elena, ¿estás cocinando o meditando? Tu marido está a punto de irse y el desayuno aún no está listo. El grito agudo desde el piso de arriba sobresaltó a Elena. Era la voz de doña Carmen, su suegra. Un momento, suegra. Ya lo estoy sirviendo en la mesa, respondió Elena, casi gritando pero manteniendo un tono respetuoso. Con manos ágiles colocó los cuencos, asegurándose de que ni una sola gota de caldo manchara el mantel blanco favorito de su suegra. Poco después, Ricardo bajó las escaleras mientras se ajustaba la corbata. Su rostro era apuesto, pero siempre ensombrecido por un aire de insatisfacción. Miró la mesa de reojo y se sentó sin dirigirle la mirada a Elena. ¿Y mi café? Sabes que tengo una reunión importante esta mañana. Si me duermo delante de los clientes, mi carrera se acaba. ¿O quieres que comamos piedras?, añadió Ricardo con frialdad. Elena se apresuró a colocar una taza de café caliente a la derecha de Ricardo. Perdona, cariño. Aquí tienes el café. Cuidado que quema. Ricardo solo resopló, dio un sorbo y volvió a dejar la taza bruscamente, derramando un poco en el plato. Le falta azúcar. Llevas 3 años siendo mi mujer y ni siquiera eres capaz de preparar bien un café. En el otro extremo de la mesa, doña Carmen, que acababa de sentarse, intervino mientras cogía una croqueta. Es normal, Ricardo. Tu mujer viene de una vida de miserias. Su paladar no es como el nuestro, que estamos acostumbrados a comer bien. Suerte que te dignaste a tomarla por esposa. A Elena se le encogió el corazón. Le dolió, pero se limitó a bajar la cabeza, tragando saliva con amargura. Nadie sabía que el dinero para la compra que Ricardo le daba cada mes era extremadamente justo, incluso insuficiente. A menudo, Elena tenía que hacer malabares, e incluso usar en secreto sus ahorros personales, el pequeño legado de sus padres adoptivos, solo para que la mesa pareciera digna de los estándares de la familia de Ricardo. Me voy. Ricardo se levantó de golpe y cogió su maletín. No hubo un beso en la frente, ni una despedida cálida. Cariño, tu almuerzo, intentó decir Elena, ofreciéndole la fiambrera que había preparado con esmero. No hace falta, como con unos clientes en un restaurante. La rechazó Ricardo bruscamente y salió por la puerta sin mirar atrás. Elena suspiró profundamente. Recogió la mesa en silencio, bajo la mirada penetrante de doña Carmen, que seguía masticando mientras vigilaba sus movimientos como un carcelero. Mientras Elena fregaba los platos, algo sobre la mesita del salón llamó su atención. Una carpeta de color azul oscuro. El corazón de Elena se aceleró. Sabía perfectamente que era la carpeta con el material de la presentación de Ricardo para su ascenso de hoy. Ricardo llevaba semanas hablando de ello. Era su billete para un aumento de sueldo. «Dios mío, Ricardo se ha dejado la carpeta», murmuró Elena, presa del pánico. Sin pensarlo 2 veces, se quitó el delantal, cogió su cartera y las llaves de su vieja scooter. «¿A dónde vas? La colada está sin tender», le espetó doña Carmen con brusquedad al verla salir a toda prisa. «Ricardo se ha olvidado unos documentos importantes, suegra. Tengo que llevárselos ahora. No quiero que su jefe le regañe», respondió Elena rápidamente mientras corría hacia la puerta. El tráfico de la mañana era un atasco monumental. Elena aceleró su scooter tanto como pudo, zigzagueando entre los huecos de los vehículos. Solo tenía un pensamiento en mente. No quería que Ricardo fracasara. Quería que su marido tuviera éxito. Y quizá, solo quizá, si Ricardo triunfaba, sería un poco más amable con ella. En un semáforo cerca de la oficina de Ricardo, Elena vio una figura familiar. Un mendigo anciano con ropas raídas estaba sentado junto a un poste de luz. Era el señor Damián. Cada vez que Elena iba al mercado, siempre le guardaba algo de dinero o comida. A pesar de la prisa, su instinto humanitario la hizo detenerse un momento mientras el semáforo estaba en rojo.
Rebuscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó un billete de 5 euros. «Tome, para que coma algo», le dijo Elena con una sonrisa sincera. El anciano la miró fijamente. Sus ojos eran agudos, diferentes a los de otros mendigos. «Tenga cuidado, señorita. Nubes oscuras se ciernen hoy sobre su cabeza». Elena se limitó a sonreír, confundida, tomándolo como una bendición o una profecía de anciano. «Gracias, señor». El semáforo se puso en verde. Elena aceleró. La oficina de Ricardo ya se veía al otro lado de la calle. Vio cómo el coche de Ricardo acababa de entrar en el aparcamiento. Elena se disponía a hacer un cambio de sentido más adelante para entregarle la carpeta directamente en el vestíbulo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En sentido contrario, un camión de reparto se acercaba a gran velocidad, intentando pasar un semáforo en ámbar que ya se estaba poniendo rojo. Elena, que se encontraba en el punto ciego del conductor del camión, no tuvo tiempo de esquivarlo. El chirrido ensordecedor de los frenos se mezcló con el horrible sonido del metal al chocar. ¡Crash! El cuerpo de Elena salió despedido lejos de su scooter. Sintió un golpe brutal en la espalda al aterrizar sobre el asfalto caliente. Un dolor insoportable estalló en la parte inferior de su cuerpo, como si sus huesos estuvieran siendo aplastados por un martillo gigante. El mundo empezó a girar. El sonido de los claxones y los gritos de la gente se oía lejano y reverberante, como dentro de un tarro de cristal. La vista de Elena se nubló. Lo último que vio fue la carpeta azul de su marido, tirada a unos metros de ella, manchada con la sangre fresca que brotaba de sus propias piernas. «Ricardo», susurró débilmente, antes de que la oscuridad la engullera. Un olor penetrante a desinfectante recibió a Elena cuando abrió los ojos. La luz de los fluorescentes blancos del techo le hería las retinas. Le dolía terriblemente la cabeza. «Elena, ¿ya se ha despertado?» No era la voz de Ricardo. Era la de un médico de mediana edad que estaba de pie junto a su cama. Detrás del médico, Ricardo estaba de brazos cruzados con una expresión indescifrable. No parecía preocupado, sino más bien molesto. Elena intentó incorporarse, pero sintió una extraña y aterradora sensación. Intentó mover los dedos de los pies. No hubo respuesta. Intentó levantar las rodillas. Nada. Era como si su cuerpo terminara en la cintura. La parte inferior estaba insensible, como un trozo de madera que no le pertenecía. El pánico comenzó a apoderarse de su pecho. Su respiración se agitó. «Doctor, ¿por qué no puedo mover las piernas? ¿Por qué no siento nada?» El médico miró de reojo a Ricardo y luego volvió a mirar a Elena con compasión. Suspiró profundamente antes de pronunciar el veredicto que destrozaría el mundo de Elena en un segundo. «Señora Elena, el impacto en su columna vertebral fue muy severo. Los nervios motores de la parte inferior de su cuerpo han sufrido un daño permanente. Lamento comunicarle que sufre una parálisis total de ambas piernas». Las lágrimas de Elena brotaron al instante. Su mundo se derrumbó. Pero lo que más le dolió que el veredicto del médico fue la reacción de Ricardo. Su marido no se acercó a abrazarla ni a consolarla. En su lugar, chasqueó la lengua con fuerza y murmuró en voz baja, pero lo suficientemente clara para que los agudos oídos de Elena lo escucharan. «Maldita sea. Una carga para toda la vida». Elena miró a su marido con los ojos vidriosos. Esa frase fue más dolorosa que su columna rota. Un silencio sepulcral llenó aquella habitación de tercera clase del hospital. Solo el goteo monótono del suero y el zumbido de un viejo aire acondicionado acompañaban a Elena. Ricardo había salido hacía 5 minutos, con la excusa de arreglar el papeleo y tomar un poco de aire. Pero Elena sabía que su marido simplemente no soportaba ver el estado de su esposa, que ahora era como un leño marchito sobre una cama. Elena intentó mover un poco su cuerpo, pero la mitad inferior, de la cintura para abajo, no respondía en absoluto a las órdenes de su cerebro. Se sentía extraño, vacío y aterrador. Palpó sus muslos por encima de la fina manta del hospital. Estaban calientes, pero insensibles. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos. Un futuro sombrío bailaba ya en su mente. ¿Quién cocinaría? ¿Quién lavaría la ropa de Ricardo? ¿Cómo podría ser una esposa devota si ni siquiera podía ponerse de pie? «Tengo sed», susurró débilmente. Tenía la garganta seca como un desierto. Elena miró hacia la mesilla de noche. Había una botella de agua mineral, pero estaba demasiado lejos para alcanzarla con su mano débil y conectada a la vía intravenosa. Quiso pulsar el timbre para llamar a la enfermera, pero el botón se había caído al suelo. Desesperada, solo podía mirar la puerta entreabierta, esperando que Ricardo regresara pronto. Justo en ese momento, oyó pasos que se acercaban. No era una persona, sino 2. El sonido de unos tacones chocando contra el suelo de baldosas, seguido de los pasos pesados que Elena conocía tan bien. Era Ricardo. Pero no entraron. Se detuvieron justo delante de la puerta de la habitación de Elena, que estaba ligeramente entornada. «¿Estás loco?»,
Terapia neuronal. ¿Sabes cuánto cuesta eso? La voz de doña Carmen sonaba contenida, casi un susurro, pero cargada de emoción. El médico dice que las posibilidades son pequeñas, mamá. Pero si no lo intentamos, se quedará paralítica para siempre, respondió Ricardo. Su tono no era de preocupación, sino de frustración, como el de alguien que acaba de perder la cartera. Escúchame, interrumpió doña Carmen con firmeza. Tu sueldo apenas da para la hipoteca y nuestra comida diaria. Si te lo gastas en financiar a esa, que ya está tullida, ¿qué vamos a comer nosotros? ¿Asfalto? Además, ¿para qué gastar cientos de miles de euros si al final va a seguir siendo un trasto inútil? A Elena le pareció que el corazón se le detenía. Trasto inútil. Ese calificativo salió con tanta facilidad de la boca de la suegra a la que había servido con todo su corazón. Entonces, ¿qué se supone que haga, mamá? No puedo dejarla ahora. ¿Qué dirá la gente de la oficina? Mi imagen quedaría por los suelos, replicó Ricardo. Su preocupación, al parecer, se limitaba a su reputación, no al destino de su esposa. Al diablo con lo que diga la gente. El que vive tu vida eres tú. Piensa en tu futuro. Eres joven, guapo, tu carrera acaba de despegar. ¿Vas a pasarte la vida cuidando de una esposa que solo puede hacerse sus necesidades en la cama? ¡Qué asco! Elena se tapó la boca con una mano temblorosa para que no se oyeran sus sollozos. Sentía una opresión terrible en el pecho, como si el oxígeno de la habitación hubiera desaparecido de repente. En realidad, la voz de Ricardo sonó dubitativa, seguida de un breve silencio. Silvia me ha escrito antes. ¿Sabe lo del accidente? ¿Silvia? ¿Tu ex? ¿La que trabaja en el banco? El tono de doña Carmen cambió al instante, volviéndose entusiasta, como si acabara de ganar la lotería. Sí, me ha dicho que lo siente mucho, y me ha ofrecido ayuda. Dice que si necesito un préstamo blando, o simplemente alguien con quien hablar, está disponible. También me ha dicho que es una pena que un hombre con mi potencial tenga que cargar con un problema familiar tan pesado. Ahí lo tienes, Ricardo. Lo cortó doña Carmen rápidamente. Silvia es una mujer inteligente, guapa, independiente. Tiene unas piernas preciosas. Puedes llevarla a cualquier evento. No como esa Elena, que desde el principio no me gustó porque era una huérfana pobre. Y mira ahora, se ha convertido en una carga. Elena cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas corrían por sus sienes, empapando la almohada. Silvia. Ese nombre había sido una sombra al principio de su matrimonio, pero Ricardo juró que ya no tenía ninguna relación con ella. Y ahora, mientras Elena yacía indefensa, ese nombre resurgía como la salvación para su marido. Pero mamá, ¿cómo nos separamos? Acaba de tener el accidente por llevarme mis papeles, objetó Ricardo débilmente. No seas tonto. Este es el momento perfecto. Haz que se sienta incómoda. Haz que se sienta culpable. Presiónala psicológicamente hasta que sea ella misma la que pida irse o el divorcio. No seas tú el que la demande. Así te evitas tener que pagarle una pensión compensatoria. Tienes que hacer que parezca que es ella la que se rinde. Se oyó una pequeña risa de doña Carmen, una risa que hizo que la sangre de Elena hirviera y se helara al mismo tiempo. Esta tarde le escribiré a Silvia para que venga a visitarla, para que Elena vea por sí misma la diferencia entre una mujer con clase y una tullida, para que se dé cuenta de cuál es su lugar. Bueno, como quieras, mamá, estoy agobiado. Voy a bajar a fumar un cigarro, dijo Ricardo. Sus pasos se alejaron. El silencio volvió a apoderarse de la habitación, pero ahora se sentía mucho más siniestro. Elena abrió los ojos. Su mirada perdida se fijó en el techo. El dolor de su espalda ya no era nada comparado con la agonía que le desgarraba el corazón. Sus 3 años de dedicación, levantándose al amanecer, cocinando, ahorrando dinero, cuidando la casa, todo se consideraba inútil por una desgracia que, además, había ocurrido por el bien de su marido. Trasto inútil, murmuró Elena, repitiendo esas crueles palabras. En la mesilla de noche, el móvil de Elena vibró. Una notificación. Con gran esfuerzo, lo alcanzó. Un mensaje de un número desconocido, sin nombre, solo una foto de perfil en blanco. El mensaje era breve, pero suficiente para dejar a Elena sin aliento. Lamento lo de tus piernas. Ricardo me acaba de llamar, dice que está agotado de cuidarte. Paciencia. Quizá esto sea una advertencia de Dios por forzarte a estar con alguien que no es de tu nivel. Elena supo quién lo enviaba. Debía ser Silvia. El acoso psicológico ya había comenzado, incluso antes de que Elena se recuperara de la anestesia. Miró sus piernas inmóviles bajo la manta. Quería gritar, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Estaba sola, completamente sola,
rodeada de lobos con piel de cordero. O quizá no. De repente, Elena recordó la mirada penetrante del señor Damián, el mendigo del semáforo. Nubes oscuras se ciernen hoy sobre su cabeza. ¿Eran estas las nubes a las que se refería? ¿Y si esta tormenta no había hecho más que empezar, podría Elena sobrevivir sin un paraguas? Mientras la persona que debería protegerla se preparaba para empujarla en medio del aguacero. «Nos vamos a casa ahora». La frase no era una sugerencia, sino una orden. Ricardo entró en la habitación con el ceño fruncido y arrojó una bolsa con la ropa de Elena a los pies de la cama. No preguntó cómo estaba ni si todavía le dolía algo. Elena se sobresaltó, intentando enderezar la espalda, que aún sentía rígida. Pero, cariño, el médico dijo que necesitaba estar en observación al menos 2 días más. Todavía me duele mucho la espalda al moverme. Ese médico solo quiere sacarnos el dinero, Elena. ¿Crees que el dinero crece en los árboles?, espetó Ricardo, corriendo la cortina de la ventana con brusquedad y dejando que la luz del atardecer le deslumbrara los ojos. Solo una noche en esta habitación ya cuesta la mitad de mi sueldo. Si sigues haciéndote la mimada aquí, ¿qué vamos a comer el mes que viene? ¿Arena? Elena bajó la cabeza, estrujando la áspera manta del hospital. El sentimiento de culpa que Ricardo le estaba inculcando comenzaba a crecer, como una mala hierba que la asfixiaba. Lo siento, cariño. No era mi intención ser una molestia. Pues si no quieres ser una molestia, obedece. Cámbiate de ropa. Rápido. Mi madre nos espera en el coche de alquiler. Un taxi es muy caro. Así que mi madre le ha pedido prestada la furgoneta de reparto al presidente de la comunidad para llevar tu silla de ruedas de segunda mano. El viaje a casa fue una tortura física y mental. La furgoneta no tenía buena suspensión. Cada bache en la carretera enviaba un dolor agudo desde su columna hasta la cabeza. Pero Ricardo, que conducía delante con doña Carmen, no redujo la velocidad ni una sola vez. Charlaban animadamente. La risa de doña Carmen sonaba de vez en cuando, en claro contraste con Elena, que se mordía el labio para contener los gemidos en el estrecho asiento trasero. Al llegar a casa, una nueva realidad abofeteó a Elena. El modesto piso que había cuidado con tanto amor se había convertido en una prisión llena de obstáculos. Había 2 escalones en la entrada que le resultaba imposible subir con la silla de ruedas. «Cariño, ayúdame». Elena miró a Ricardo, que ya se había adelantado hacia la puerta. Ricardo se giró, suspirando de forma exagerada y dramática. «Dios mío, acabamos de llegar y ya tengo que andar levantando peso». «Pesas mucho, Elena. Por eso no deberías dormir tanto». A pesar de que Elena había perdido mucho peso por el estrés, Ricardo seguía posicionándose como la víctima sufridora. Con brusquedad, Ricardo levantó a Elena, casi arrastrándola hacia el salón, y la dejó caer en el viejo sofá, cuya espuma ya estaba hundida. «¡Ay!», Elena gritó cuando su coxis golpeó la estructura de madera del sofá. «No seas tan quejica, que el sofá es blando», se burló doña Carmen, que entraba abanicándose con la mano. «Venga, Ricardo, tú vete a descansar. Debes de estar agotado de cuidar a una mujer enferma. Déjala ahí quieta un rato». Ricardo se fue directamente a su habitación, dejando a Elena abandonada en el sofá. Su silla de ruedas estaba plegada y tirada de cualquier manera cerca de la puerta, fuera de su alcance. Pasaron las horas, el sol comenzó a ponerse, y las sombras oscuras se arrastraron por el salón. Las luces seguían apagadas. Elena sentía la garganta en llamas. Desde que salió del hospital no había bebido ni una gota de agua. «Suegra». «Ricardo», llamó Elena débilmente. La puerta del dormitorio principal se abrió. Ricardo salió con ropa cómoda, el pelo húmedo y oliendo a jabón. Parecía fresco, en un marcado contraste con el aspecto desaliñado y el olor a hospital de Elena. «Cariño, por favor, tráeme un poco de agua. Tengo muchísima sed», suplicó Elena. Ricardo la miró con incredulidad, como si acabara de pedirle que le comprara una isla privada. «¿Me llamas solo para que te traiga agua? Tienes manos, ¿no? Tus manos no están paralizadas. Ve a por ella tú misma». «Pero la silla de ruedas está lejos, cariño. No puedo caminar». «Pues arrástrate», gritó Ricardo de repente, su voz retumbando en la pequeña habitación. «Haz un esfuerzo, Elena. No te conviertas en un parásito total. Si no puedes usar las piernas, usa las manos. Arrastra tu cuerpo. Tienes que aprender a ser independiente a partir de ahora, porque no pienso ser tu sirviente las 24 horas del día». Las lágrimas cayeron por las mejillas de Elena. La lógica de Ricardo tergiversaba completamente los hechos. ¿Cómo podía llamarla parásito en la casa que ella misma había gestionado durante tanto tiempo? Sin embargo, el miedo la acobardó. Temblando, Elena bajó su cuerpo del sofá al frío suelo. El dolor volvió a golpear su espalda. Empezó a arrastrarse,
centímetro a centímetro, hacia el dispensador de agua en una esquina de la habitación, como un bebé aprendiendo a moverse, pero con un dolor y una humillación indescriptibles. Ricardo se quedó quieto, de brazos cruzados, observando a su esposa arrastrarse por el suelo de baldosas. Su mirada era fría, sin compasión. Incluso sacó su móvil, sin saber a quién respondía, mientras sonreía levemente a la pantalla, ignorando la respiración entrecortada de Elena. Cuando Elena logró coger un vaso y llenarlo de agua, sus manos temblorosas golpearon accidentalmente otro vaso que estaba al lado. ¡Crack! El vaso de cristal cayó y se hizo añicos. ¡Por Dios, qué mujer más torpe! Apareció doña Carmen desde la cocina. Sus ojos se abrieron como platos al ver los cristales rotos, además de tullida, rompiendo cosas. ¿Sabes que ese vaso era un regalo de bodas? Lo siento, suegra. Se me resbaló la mano. Basta de excusas. Ricardo se adelantó. En lugar de ayudar, dio una patada a los trozos de cristal, que casi alcanzaron los dedos de Elena, que todavía estaban en el suelo. Esta noche duermes aquí, en el sofá, sentenció Ricardo con frialdad. Elena levantó la vista, sorprendida. Cariño, ¿por qué? Soy tu esposa. Nuestra habitación está arriba. La cama es alta. Estoy harto de tener que subirte y bajarte cada vez que quieres ir al baño. Además, el olor a hospital de tu cuerpo me da náuseas. Necesito dormir bien para poder ir a trabajar mañana y ganar dinero para pagar tus facturas del hospital. Pero, cariño, aquí hace frío. Hay mosquitos. Usa una manta. Y no te quejes tanto. Ricardo apagó la luz del salón, dejándolo en completa oscuridad. Y una cosa más. Ni se te ocurra gritar pidiendo ayuda por la noche. Como los vecinos se enteren y me avergüences, mañana mismo te interno en una residencia de ancianos. La puerta del dormitorio principal se cerró de un portazo. El sonido de la llave girando en la cerradura llegó claramente a los oídos de Elena. Elena se acurrucó en el estrecho sofá, en la oscuridad. El dolor físico de sus piernas no era nada comparado con el terror que se apoderaba de su alma. Se dio cuenta de algo terrible esa noche. Ricardo no estaba estresado ni cansado. Ricardo estaba intentando destrozar su mente, poco a poco, hasta que se rompiera por completo. En medio de los sollozos que ahogaba con el rancio cojín del sofá, el móvil en el bolsillo de su bata vibró suavemente. Un nuevo mensaje del mismo número. El número misterioso que decía ser Silvia. El contenido era una foto. Una foto de Ricardo, tomada hacía apenas unos minutos, sonriendo ampliamente mientras hacía una videollamada. En la esquina de la pantalla del móvil de Ricardo en la foto, se veía el rostro de una mujer hermosa con un camisón de seda. El pie de foto decía: «Dulces sueños. Tu marido dice que se siente aliviado de poder dormir solo por fin sin interrupciones. Pobre cacharro. No te preocupes. Yo le haré compañía hablando hasta la mañana». Elena apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La ira comenzó a chispear detrás de sus lágrimas. Pero era impotente. Estaba atrapada en su propia casa, paralizada y traicionada. Y la noche era todavía muy larga. El cielo de la tarde tenía un color gris plomizo, colgando bajo como si estuviera a punto de derramar una tristeza incontenible. Desde la mañana el ambiente dentro de la casa era tenso, aunque la temperatura exterior empezaba a bajar. Ricardo caminaba de un lado a otro del salón, inquieto, comprobando su reloj y su móvil alternativamente. «Mamá, asegúrate de que la habitación de invitados esté impecable y que huela bien. No quiero que se perciba ni el más mínimo olor a medicamentos de Elena», le ordenó Ricardo a su madre. Elena, todavía tumbada débilmente en el sofá, solo podía escuchar con el corazón roto. Sabía quién iba a venir. Silvia. Esa mujer iba a venir a esta casa. La casa cuyas paredes había pintado la propia Elena. La casa cuya hipoteca había ayudado a pagar en secreto con sus ahorros. «Cariño, ¿vas a traerla aquí? ¿Delante de tu esposa enferma?» La voz de Elena contenía la ira que bullía en su pecho. Ricardo dejó de caminar. Miró a Elena con una expresión de asco, como si viera suciedad pegada a sus zapatos. «Precisamente porque estás enferma y no sirves para nada, necesito un poco de distracción, Elena. Silvia viene a traer comida rica para mi madre. Se preocupa por mi familia. No como tú, que solo sabes quejarte y pedir que te traigan agua. Pero esta también es mi casa, Ricardo. Sigo siendo tu esposa legal», intentó argumentar Elena, incorporándose a pesar del dolor agudo en su espalda. «¿Legal?» Ricardo se rió con desdén. «A partir de hoy tu estatus aquí es de simple ocupa. Y para que lo sepas, a Silvia no le gusta ver cosas feas. Tu presencia en este sofá arruina la estética». Sin previo aviso, Ricardo cogió una gran bolsa de ropa de la habitación. Era la bolsa con la ropa de Elena que habían traído del hospital. Ricardo la arrojó hacia la puerta de entrada, y parte de su contenido se desparramó,
Cariño, ¿qué estás haciendo? Los ojos de Elena se abrieron de par en par, horrorizada. «Fuera», dijo Ricardo con frialdad. «¿Qué?» «Fuera», gritó Ricardo, las venas de su cuello marcadas. «Coge tus cosas y lárgate de aquí. Estoy harto. Quiero vivir tranquilo con mi madre y con Silvia. Tú solo eres un parásito que trae mala suerte. Pero mis piernas están paralizadas. ¿A dónde voy a ir? Va a llover», lloró Elena histéricamente, aferrándose con fuerza al respaldo del sofá. Doña Carmen salió de la cocina. En lugar de defenderla, se puso las manos en las caderas. «Vete yo. No nos avergüences delante de una invitada tan importante. Si Silvia ve a una pordiosera en el salón, se le quitarán las ganas de todo». Ricardo no tuvo piedad. Tiró del brazo de Elena con tanta brusquedad que su frágil cuerpo cayó del sofá al duro suelo de baldosas. «Ah». Elena gritó de dolor cuando su cadera golpeó el suelo. Pero Ricardo ya tenía el corazón ciego. La arrastró. Literalmente la arrastró como un saco de patatas hacia la puerta principal. Las piernas paralizadas de Elena se arrastraban sin resistencia, dejando un fino rastro en el suelo. Elena intentó agarrarse a la pata de una mesa, al marco de la puerta, a cualquier cosa para resistir, pero la fuerza de Ricardo era mucho mayor. La puerta principal se abrió de par en par. Un viento fuerte le golpeó la cara. «Vete y no vuelvas hasta que tus piernas se recuperen», lo cual es imposible que ocurra. Con un fuerte empujón, Ricardo arrojó el cuerpo de Elena al áspero cemento del porche. Luego, pateó su bolsa de ropa, que cayó al jardín, que ya empezaba a encharcarse. «Espera, cariño. Ricardo, por favor, no hagas esto». Elena se arrastró, intentando alcanzar el bajo de sus pantalones. Ricardo apartó la mano de su esposa con el pie. «¡Qué asco!». Blam. La puerta de madera se cerró de golpe. El sonido de la llave girando en la cerradura se oyó 2 veces, separando a Elena de la vida por la que había luchado desesperadamente durante 3 años. Al instante siguiente, el cielo pareció unirse a su llanto. La lluvia comenzó a caer a cántaros, no con un simple goteo, sino con una furia implacable. En segundos, el cuerpo de Elena quedó empapado. El agua de la lluvia se mezclaba con sus lágrimas, un frío que le calaba hasta los huesos. Elena miró la verja de la casa, a unos 5 metros. Tenía que salir de esa propiedad antes de que Ricardo o Silvia la vieran y la humillaran aún más. Con las fuerzas que le quedaban, Elena arrastró su cuerpo sobre los adoquines afilados. Sus rodillas se rasparon, sus codos sangraban, se arrastró bajo el aguacero torrencial. Frente a la verja de hierro, ligeramente abierta, vio su bolsa de ropa, completamente empapada en un charco de barro. ¡Destrozada! Todo estaba destrozado. Cuando Elena logró llegar al asfalto de la calle, fuera de la verja, se quedó sin fuerzas. Se desplomó en el borde de la carretera, resignada a que un coche la atropellara. A lo lejos, a través de la densa cortina de lluvia, vio una figura que solía sentarse en el puesto de vigilancia del otro lado de la calle. Era el señor Damián, el mendigo anciano de pierna coja que siempre llevaba un sombrero de paja raído. La figura a la que Elena siempre le daba un bocadillo cada mañana. «Señora Elena». La voz sonó, pero era extraña. No era la voz temblorosa de un anciano. Era firme, grave y autoritaria. Elena levantó la cabeza lentamente. Le escocían los ojos por la lluvia. La escena que tenía ante ella la dejó sin aliento. El señor Damián ya no estaba sentado y encorvado. Su sombrero raído había caído en una alcantarilla. Su bastón de madera torcido lo partió con una sola mano y lo tiró sin más. La figura se erguía, muy erguida. Era alto y corpulento, irradiando un aura intimidante que había estado oculta tras una falsa espalda encorvada. Llevaba un auricular, un dispositivo de comunicación en su oreja derecha que brillaba con una luz azulada. Un gran paraguas negro se abrió, protegiendo a Elena de la lluvia torrencial. «Perdone mi tardanza, joven señora», dijo el señor Damián. Su tono de voz había cambiado por completo. Ahora era formal y lleno de respeto. Antes de que Elena pudiera preguntar nada, una limusina negra, larga y lujosa, apareció lentamente en la esquina, abriéndose paso a través de la lluvia. Sus potentes faros iluminaron la verja de la casa de Ricardo, como desafiando a sus ocupantes. 2 hombres con traje negro y cuerpo fornido salieron del coche, corriendo con una camilla de emergencia que parecía de última tecnología. «Señor Damián», susurró Elena. Sus labios temblaban de frío y confusión. El hombre se arrodilló sobre una rodilla frente a Elena, sin importarle que sus pantalones se mancharan de barro. La miró con ojos penetrantes, los de un protector leal. «Mi nombre es Damián, jefe de seguridad de la familia de la Vega. El señor me ordenó que la protegiera de incógnito durante estos 3 años», dijo con firmeza. Luego se volvió hacia los 2 hombres de traje.
Levanten a la joven, señora. Cuidado con su columna. Protocolo VIP activado. Entendido, comandante. Mientras el cuerpo de Elena era levantado con delicadeza sobre la camilla, suave y cálida, el señor Damián se puso de pie frente a la casa de Ricardo. Metió la mano en el bolsillo de su raída chaqueta y sacó la llave de un coche de lujo y un teléfono satelital. Pulsó un botón. Objetivo asegurado. Comienza la operación Venganza. Destruyan el acceso financiero de Ricardo Prados en los próximos 10 minutos. Elena, medio consciente, vio todo aquello como si fuera un sueño. A través de la verja de la casa, vio cómo se descorría ligeramente una cortina. El rostro de Ricardo apareció, pálido y boquiabierto, al ver la gigantesca limusina aparcada frente a su humilde morada. Mientras tanto, su esposa tullida era introducida en ese vehículo como si fuera una reina. La puerta del coche se cerró con un sonido suave pero firme, ahogando de inmediato el estruendo de la lluvia y el viento del exterior. Un silencio lujoso la envolvió. El aire dentro del habitáculo era cálido, con olor a cuero caro y madera de caoba, un contraste brutal con el olor a barro y asfalto mojado que impregnaba el cuerpo de Elena. Elena seguía temblando violentamente, no solo por el frío, sino por el shock emocional que acababa de sufrir. Yacía en la camilla médica, ahora asegurada en la parte trasera del espacioso habitáculo de la limusina. Presión arterial baja. Ritmo cardíaco irregular. Administren suero caliente y un sedante a baja dosis. Ordenó una mujer con uniforme de paramédico mientras colocaba hábilmente una vía en el brazo de Elena. En el asiento de enfrente, el señor Damián, ya sin sus ropas harapientas, se sentó con la espalda recta. Le entregó a la enfermera una toalla gruesa y blanca como la nieve para cubrir a Elena. ¡Señora Elena! La voz de Damián sonaba suave, llena de pesar. El señor ha estado monitorizando las cámaras de seguridad ocultas que instalé en el poste de luz frente a esa casa. Está furioso. Elena miró el techo del coche, salpicado de luces LED que parecían estrellas. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, deslizándose hacia sus oídos. Señor Damián, entonces, ¿usted, todo este tiempo? Mi deber era protegerla, señora. Hace 3 años, usted insistió en vivir una vida independiente, haciéndose pasar por una joven huérfana y pobre, solo para encontrar a un hombre que la amara sinceramente por lo que era, sin importar la fortuna de la familia de la Vega. Se me prohibió intervenir a menos que su vida estuviera en peligro. Damián apretó los puños sobre sus rodillas. Y esta noche, ese canalla de marido casi la mata. Elena cerró los ojos. Su experimento de amor había sido un fracaso total. Lo había arriesgado todo por Ricardo, abandonando una vida de lujos, ocultando su identidad como única heredera de un conglomerado inmobiliario, solo para ser desechada como basura cuando sus piernas dejaron de funcionar. El amor sincero que buscaba resultó ser una ilusión. Ricardo no la amaba. Ricardo solo amaba la comodidad que Elena le proporcionaba como una esposa obediente y barata. Mientras tanto, detrás de la verja de la modesta casa que ahora parecía diminuta, Ricardo seguía en el porche con la boca entreabierta. Vio cómo las luces traseras de la limusina desaparecían en la esquina. ¿Quién era ese Ricardo? Apareció doña Carmen desde dentro, con una escoba en la mano como si fuera a espantar moscas. Ricardo frunció el ceño. Su mente limitada intentaba encontrar una explicación lógica. Era imposible que Elena conociera a gente rica. Elena estaba sola en el mundo. Era pobre y tonta. Seguramente una red de trata de personas, mamá. O quizás se ha convertido en la amante de algún viejo rico, se burló Ricardo, tratando de ocultar su inseguridad. Pues mejor para ella. Así se dará cuenta de que su cuerpo tullido solo vale para venderlo al peso. Lo importante es que ya se ha ido de aquí. Tenemos que prepararnos, que Silvia está a punto de llegar. Ricardo cerró la puerta, dejando su pasado encerrado fuera, sin darse cuenta de que acababa de despertar a un dragón dormido. El viaje de 1 hora pareció corto. La limusina se deslizó suavemente a través de un portón de hierro de 5 metros de altura, grabado con un escudo de armas con un león dorado, el símbolo de la familia de la Vega. Los guardias de seguridad, impecablemente uniformados, se inclinaron con respeto al paso del vehículo. El coche se detuvo justo delante de la entrada principal de una majestuosa mansión de estilo clásico europeo. Decenas de sirvientes, alineados a ambos lados de la escalinata, inclinaron la cabeza. La puerta del coche se abrió, pero no fue un sirviente quien la recibió, sino un hombre de mediana edad con un traje gris que parecía arrugado por el pánico. Su rostro era severo y autoritario, pero al ver a Elena bajar en la camilla, sus defensas se derrumbaron. Era don Alejandro de la Vega, el padre de Elena, uno de los hombres más ricos del país. «Hija mía», su voz se quebró. Sus manos rudas, acostumbradas a firmar contratos de miles de millones de euros,
temblaban ahora al tocar la mejilla fría y amoratada de Elena. Perdóname, papá. Perdóname por dejarte jugar a las casitas con ese miserable durante tanto tiempo. Elena rompió a llorar. La sensación de seguridad que había perdido durante 3 años la abrazó de nuevo. Don Alejandro se enderezó. Su rostro triste se transformó al instante en una aterradora máscara de furia. Se volvió hacia Damián. Damián, destrúyelo esta misma noche. Compra la empresa donde trabaja. Despídelo de forma deshonrosa. Quema su casa. Asegúrate de que mañana no tenga ni para comer. Gritó don Alejandro, su voz retumbando y haciendo temblar a los sirvientes. Damián asintió con firmeza. Entendido, señor. Los equipos legal y de campo ya están preparados. Espera. Una sola palabra susurrada débilmente detuvo todo. Todas las miradas se posaron en Elena, que seguía tumbada. Aunque su cuerpo estaba indefenso, la mirada de Elena había cambiado. Ya no era la de una esposa suplicante, ya no había un atisbo de miedo. Elena miró fijamente a su padre. No lo destruyas ahora, papá, dijo Elena en voz baja. ¿Por qué? ¿Todavía lo quieres después de que te arrojara al barro? Preguntó don Alejandro incrédulo. No, respondió Elena con frialdad. Sus labios pálidos esbozaron una sonrisa fina y aterradora. Si lo destruyes esta noche, solo se sorprenderá un momento y sufrirá un poco. Sería demasiado fácil para él. Una muerte instantánea es una bendición, papá. Elena respiró hondo, reuniendo las fuerzas que le quedaban. Me desechó porque pensó que era una carga. Me desechó porque creyó que tendría éxito y se haría rico con otra mujer. Quiero que vuele alto primero, papá. Déjalo que se sienta en la cima del mundo. Déjalo que se sienta un ganador. ¿Y entonces? Preguntó don Alejandro, empezando a entender el razonamiento de su hija. Entonces le romperé las alas, una por una. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que la basura que tiró era el único oxígeno que necesitaba para respirar. Quiero que se arrastre a mis pies paralizados, suplicando perdón, exactamente como yo, me arrastré ante él esta noche. Elena se volvió hacia Damián. Señor Damián, cancele la orden de quemar la casa, pero bloquee el acceso a sus tarjetas de crédito de forma sutil. Haga que parezca un error del sistema bancario. Deje que pase vergüenza delante de su amante esta noche. Don Alejandro guardó silencio por un momento, y luego una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. Su hija había vuelto. La sangre de la Vega, dominante e implacable, finalmente había despertado. De acuerdo. Don Alejandro acarició el cabello de su hija. Haz lo que quieras, cariño. Todos los activos de la Vega son tus juguetes ahora. Úsalos para aplastarlo lentamente. Bajo la lluvia que comenzaba a amainar, Elena fue llevada al interior de su palacio. En su mente ya no pensaba en el dolor de su espalda. Su mente estaba ocupada diseñando un escenario. Ricardo quería dinero y estatus social, así que Elena le daría un espectáculo sobre lo que realmente significaban el dinero y el estatus social. «Preparen al mejor neurólogo de Alemania», ordenó Elena al mayordomo mientras su camilla atravesaba el majestuoso salón. «Tengo que recuperarme. Tengo que estar de pie, erguida, cuando los destruya». El ambiente en el modesto piso cambió drásticamente en cuestión de horas. Afuera, la lluvia había dejado paso a una llovizna, pero dentro del salón, las risas sonaban a carcajadas. Ya no había olor a ungüento ni el aroma agrio del sudor de una persona enferma del que tanto se quejaba Ricardo. El aire ahora estaba impregnado de un perfume caro, mezclado con el aroma de jamón ibérico y queso manchego recién entregados por un servicio de catering. Silvia estaba sentada en el sofá, el mismo sofá donde Elena había gemido de dolor, con una postura elegante. Llevaba un vestido rojo granate hasta la rodilla que dejaba al descubierto sus torneadas piernas, en un claro contraste con las batas cerradas que siempre usaba Elena. «Ay, Silvia, de verdad que eres la nuera ideal», la halagó doña Carmen mientras devoraba el jamón con avidez. «Traes mucha comida, hueles bien, y además eres guapísima, nada que ver con esa sanguijuela. La casa se siente mucho más espaciosa sin esa silla de ruedas vieja estorbando». Silvia rió entre dientes, una risa cristalina pero vacía. «Ay, suegra, no sea así. Solo quiero que Ricardo esté contento. Pobre Ricardo. Su carrera ha estado estancada por la energía negativa de esta casa». Ricardo, sentado junto a Silvia, sonreía de oreja a oreja, sintiéndose como un rey. Sentía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Pasó un brazo por los hombros de Silvia sin dudarlo. «Tienes razón, Silvia. Siento un alivio tremendo, como si me hubieran quitado un tumor. Ahora puedo centrarme en conseguir el puesto de director. Por cierto, Ricardo». Silvia se inclinó, tocándole el muslo con delicadeza. «He pedido un vino de Rioja a través de mi aplicación habitual, pero mi monedero digital está dando problemas. ¿Puedes pagarlo tú primero?».
Luego te lo devuelvo. Así nuestra celebración será aún mejor. Sin problema, respondió Ricardo, presuntuoso. Quería presumir de su capacidad financiera delante de la mujer que pretendía. Aunque su sueldo era justo, Ricardo tenía una tarjeta de crédito con un límite considerable que rara vez usaba porque Elena, siempre ahorradora, se lo prohibía. Ricardo sacó su smartphone, abrió la aplicación del banco y escaneó el código QR que le mostró el repartidor de bebidas, que acababa de llegar a la puerta. La cantidad era considerable. 150 euros por 2 botellas. Ricardo pulsó el botón de pagar. Cargando. Ricardo esperó con una sonrisa de confianza. Sin embargo, el círculo giratorio en la pantalla no dejaba de dar vueltas. De repente, apareció una notificación en rojo. Transacción denegada. Por favor, contacte con su banco. El ceño de Ricardo se frunció. ¿Eh? ¿Por qué ha fallado? ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Mala cobertura?, preguntó Silvia, levantando ligeramente una ceja. Eso parece. Espera, voy a usar la otra tarjeta. Ricardo probó con su tarjeta de débito principal, donde recibía su sueldo. Lo intentó de nuevo. Cargando. Transacción denegada. Tarjeta bloqueada. Un sudor frío comenzó a perlar la frente de Ricardo. Su corazón latía desbocado. Lo intentó una vez más, esta vez usando un servicio de pago a plazos. El resultado fue el mismo. Su cuenta ha sido suspendida temporalmente. El repartidor en la puerta comenzó a dar golpecitos impacientes a su reloj. Señor, ¿qué hacemos? Tengo muchas más entregas. El rostro de Ricardo se puso rojo de vergüenza. Un futuro director incapaz de pagar 150 euros delante de Silvia. Silvia, parece que hay un fallo general en el sistema bancario por la tormenta, se excusó Ricardo. Su voz temblaba ligeramente. ¿No tendrás algo de efectivo? La sonrisa del rostro de Silvia se desvaneció un poco. Un destello de decepción, o quizá de asco, cruzó sus ojos por un instante, pero lo disimuló rápidamente. Vaya, Ricardo, qué mala suerte que fallen todas. Bueno, ya pago yo. Silvia sacó su cartera de piel y le entregó al repartidor varios billetes. Ricardo solo pudo quedarse quieto, petrificado, con su orgullo herido. Doña Carmen, ajena a todo, comentó despreocupadamente. Cosas de la tecnología, a veces falla. Lo importante es que tenemos el vino. Vamos a beber. Pero Ricardo no podía estar tranquilo. Se fue discretamente al baño e intentó llamar al servicio de atención al cliente del banco. Lo sentimos. El número que ha marcado está ocupado. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Ricardo golpeó suavemente su móvil contra el lavabo. ¡Maldita sea! ¿Por qué tiene que fallar justo en el momento más importante?, refunfuñó. No era consciente de que, en una sofisticada sala de control a kilómetros de allí, el equipo informático de Elena sonreía satisfecho al ver el gráfico del pánico de Ricardo. Cuando Ricardo volvió al salón, intentando forzar una sonrisa alegre, su móvil vibró de nuevo. No era una notificación del banco, sino un correo electrónico del trabajo. A las 9 de la noche. Qué raro que Recursos Humanos enviara un correo a esas horas. La esperanza de Ricardo se disparó. Debe ser la carta de confirmación del ascenso, pensó. Creyó que era una sorpresa de su jefe porque la presentación de esa mañana, que Elena le había llevado hasta el punto de tener un accidente, había sido un gran éxito. Con manos temblorosas de emoción, Ricardo abrió el correo delante de su madre y de Silvia. «¿Buenas noticias, Ricardo?», preguntó doña Carmen, esperanzada. Los ojos de Ricardo recorrieron la pantalla. Su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de horror. Asunto: suspensión de promoción y auditoría interna. A la atención de Ricardo Prados. Siguiendo instrucciones de la nueva junta directiva, que acaba de adquirir el grupo empresarial esta misma tarde, le comunicamos que todos los procesos de promoción quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Además, el equipo de auditoría externa ha detectado indicios de irregularidades en los informes de gastos operativos de su equipo durante los últimos 6 meses. Se le requiere que se presente en el despacho del director general mañana a las 8 de la mañana para una aclaración. Debe traer todos los justificantes físicos. Nota: la incapacidad para demostrar la transparencia de los fondos podría resultar en la rescisión de su contrato y acciones legales. Ricardo se dejó caer en el sofá. Sin fuerzas. El móvil casi se le escapa de las manos. «¿Qué pasa, Ricardo? Estás pálido como un muerto», preguntó Silvia. Esta vez, su tono era de sospecha, no de preocupación. Ricardo tragó saliva, que le supo a arena. «La empresa ha sido comprada por gente nueva. Mi ascenso está suspendido y me están investigando por el dinero de los gastos». «¿Qué?
chilló doña Carmen, dejando caer el pincho de jamón que sostenía. ¿Quieres decir que te acusan de corrupción, Ricardo? ¿No decías que tu sueldo era bajo porque eras honrado? ¿Cómo es que ahora hay problemas? Yo no he robado, mamá. Como mucho, inflé un poco las facturas para la gasolina o los cigarrillos. Eso es normal, ¿no? Todo el mundo lo hace, se defendió Ricardo, presa del pánico. El ambiente festivo se volvió sombrío de repente. Silvia dejó su copa de vino lentamente. Entrecerró los ojos, mirando a Ricardo con una expresión calculadora. No era tonta. Se había acercado a Ricardo porque él le había prometido un puesto de director con un sueldo de 5 cifras y coche de empresa. Si Ricardo tenía problemas... ¿Qué hacía ella allí? Ricardo. La voz de Silvia se volvió gélida. Si te despiden, ¿qué pasa con las cuotas de mi coche que prometiste ayudar a pagar? Ricardo miró a Silvia, luego a su madre, y después a la pantalla de su móvil, que mostraba un saldo de 0 euros debido al bloqueo del sistema. Un frío desconocido comenzó a recorrerle la nuca. Un mal presentimiento lo invadió, como si una mano invisible estuviera apretando lentamente su cuello. Y afuera, un trueno volvió a retumbar, como riéndose del destino de Ricardo, que no había hecho más que empezar. 3 meses habían pasado desde aquella noche infernal. En una sala de rehabilitación privada, con paredes de cristal que daban a un jardín de estilo zen japonés, Elena luchaba contra la gravedad. Un sudor frío empapaba la ropa deportiva de marca que se ceñía a su cuerpo. Su respiración era agitada, pero sus ojos miraban fijamente al frente, como si tuviera un objetivo que alcanzar. Un paso más, señora Elena. Concéntrese en el talón, no en la punta de los pies, le indicaba el doctor Klaus, el mejor especialista en neurología traído directamente desde Berlín, con un marcado acento alemán. Elena se aferró a las barras paralelas a ambos lados hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Un dolor punzante todavía recorría la parte baja de su columna. Cada vez que cambiaba el peso de su cuerpo, sentía como si miles de agujas calientes la atravesaran. Antes, ese dolor la habría hecho rendirse y llorar llamando a Ricardo, pero ahora cada punzada de dolor se convertía en combustible. La imagen del rostro de Ricardo, asqueado, pateando su bolsa de ropa, la risa de doña Carmen, burlándose de su pobreza, y la sonrisa de superioridad de Silvia. Todo giraba en su cabeza como una película muda que se repetía sin cesar. «Puedo hacerlo», siseó Elena. Con las fuerzas que le quedaban y una voluntad de acero, forzó su pierna derecha a dar un paso adelante. El pie aterrizó perfectamente en el parqué. ¡Extraordinario!, el doctor Klaus aplaudió suavemente. El progreso de la señora está más allá de toda lógica médica. Normalmente se necesitan 6 meses para llegar a esta fase, pero usted lo ha logrado en la mitad de tiempo. Elena soltó su agarre de las barras. Se mantuvo erguida, sin ayuda de ningún aparato, aunque solo fuera por unos segundos, antes de que el señor Damián le ofreciera rápidamente un bastón de ébano negro, con una empuñadura de plata grabada con la cabeza de un león. El bastón no era solo una ayuda, sino un accesorio que añadía un aura de elegancia y poder. «Gracias, doctor», dijo Elena con frialdad mientras cogía el bastón. «Ahora tengo asuntos de negocios que atender». Elena salió de la sala de terapia. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Cada golpe de su bastón en el suelo de mármol resonaba como una amenaza para cualquiera que la hubiera subestimado. En el despacho principal de la mansión, don Alejandro la esperaba detrás de un gigantesco escritorio de caoba. El rostro del anciano se iluminó al ver a su hija entrar de pie, no empujada en una silla de ruedas. «¿Qué hay de Soluciones Integrales S.A.? ¿La empresa donde trabajaba tu exmarido?», preguntó Elena sin preámbulos, sentándose en la silla de cuero frente a su padre. Don Alejandro sonrió con orgullo. Deslizó una gruesa carpeta hacia Elena. «Todo arreglado, cariño. El proceso de adquisición encubierta se completó al 100% esta mañana. La antigua junta directiva ha sido destituida. Ahora, tú eres la propietaria legítima y la nueva directora general de esa empresa. El destino de 3.000 empleados, incluido Ricardo Prados, está en tus manos». Elena abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron las cifras y el organigrama. Allí, en el departamento de marketing, el nombre de Ricardo Prados seguía figurando como empleado senior, con una nota en rojo, bajo supervisión de auditoría. «Así que ese perro sigue ahí», murmuró Elena con cinismo. «El informe del señor Damián dice que ha estado vendiendo sus bienes a la desesperada para cubrir los hallazgos de la auditoría». «Es correcto, señora», intervino Damián, que estaba de pie en una esquina de la habitación. «Ha vendido su coche y también la scooter. Ahora va a trabajar en transporte público. Su suegra incluso ha empezado a empeñar sus joyas, pero Ricardo todavía intenta aparentar ser rico delante de su amante».
Ha pedido dinero a prestamistas online para comprarle un bolso de imitación a esa mujer. Elena rió entre dientes, una risa seca y sin emoción. Patético. Está cavando su propia tumba. Elena se levantó y se dirigió a un gran espejo en la esquina de la habitación. Contempló su reflejo. La mujer en el espejo ya no era la Elena cenicienta que vestía batas descoloridas y llevaba el pelo recogido de cualquier manera. La mujer en el espejo llevaba un traje de chaqueta blanco marfil, de un diseñador parisino, que envolvía perfectamente su esbelta figura. Su pelo, antes largo y descuidado, ahora estaba cortado en un bob asimétrico y afilado que enmarcaba su rostro, maquillado con elegancia. Su mirada ya no era suplicante, sino la de una reina lista para decapitar a los traidores. «Papá», llamó Elena sin girarse. «Organiza una gala de bienvenida para la nueva directora general la próxima semana. Que sea obligatorio que todos los empleados asistan con sus parejas. Alquila el salón de baile del hotel de 5 estrellas más caro de la ciudad. ¿Piensas aparecer allí?», preguntó don Alejandro dubitativo. «Por supuesto. Quiero ver la cara de Ricardo cuando descubra quién es su nueva jefa». Elena se giró, golpeando el suelo con su bastón de ébano. «Pero antes de eso, envía una invitación VIP especial al escritorio de Ricardo. Haz que la invitación parezca extremadamente exclusiva, como si fuera el candidato principal para un ascenso». «¿Por qué hacer eso?». «Porque para derribar a alguien desde lo más alto, primero hay que hacerlo volar hasta las nubes. Papá, dale falsas esperanzas. Deja que se sienta especial. Deja que piense que su suerte ha vuelto». Elena sonrió con malicia. «Quiero que se gaste hasta el último céntimo preparándose para esa noche. Quiero que venga con la máxima arrogancia antes de que yo pisotee su orgullo delante de cientos de personas». Esa misma noche, un mensajero especial fue enviado a un pequeño y sofocante piso de alquiler. La casa de Ricardo y su madre había sido embargada por el banco debido a la acumulación de impagos de la hipoteca. Ricardo estaba comiendo fideos instantáneos crudos cuando llamaron a la puerta. Un mensajero con un uniforme impecable le entregó un sobre negro con tinta dorada. Ricardo lo abrió con las manos grasientas. Sus ojos se abrieron como platos al leer el contenido. Invitación exclusiva a la cena de gala de nombramiento de la nueva dirección. Para don Ricardo Prados, candidato a director de marketing. Está usted invitado a sentarse en la mesa principal VIP junto al nuevo propietario de la empresa. El corazón de Ricardo se aceleró. Saltó de alegría, olvidando por un momento su pobreza. «Mamá. Silvia», gritó Ricardo, histérico, mientras besaba el papel de la invitación. «Vamos a ser ricos de nuevo. Este nuevo jefe debe de haber visto mi potencial. Me han invitado a sentarme en la misma mesa que el mandamás». Ricardo no sabía que esa mesa VIP era el patíbulo que habían preparado especialmente para él. Aquel papel de invitación negro con tinta dorada se convirtió en el objeto más sagrado del estrecho apartamento de Ricardo. Desde que la recibió, no dejaba de acariciar la superficie texturizada y cara del papel, como si sostuviera un billete al paraíso. Mesa principal. Esas dos palabras resonaban en su cabeza, prometiendo el regreso de una gloria que le había sido arrebatada. «¿Estás seguro de que esto no es una estafa, Ricardo?», preguntó Silvia mientras rebuscaba ropa en su desvencijado armario de plástico. Tenía el ceño fruncido. Desde que Ricardo se había arruinado, la actitud de Silvia había dado un giro de 180 grados. Ya no había apodos cariñosos y melosos, solo exigencias y quejas. «Por Dios, Silvia. Mira este escudo del león dorado. Está en relieve. ¿Qué estafador se gasta este dineral? Es una invitación oficial de la empresa», aseguró Ricardo en voz alta. «Has oído los rumores en la oficina, ¿no? La nueva dirección quiere hacer limpieza de empleados antiguos y ascender a gente con potencial. Está claro que soy su principal objetivo». Silvia resopló, lanzando un vestido gastado sobre la cama. «Bueno, si es así. Pero no pienso ir a un hotel de 5 estrellas con estos harapos. Si quieres que te acompañe a la mesa VIP, cómprame un vestido nuevo, de marca. No quiero hacerte pasar vergüenza delante de tu nuevo jefe». Ricardo se quedó en silencio. Su cartera estaba vacía, el saldo de su cuenta en números rojos. Sus tarjetas de crédito seguían bloqueadas, pero el orgullo era su vida. Si llegaba con una pareja de aspecto desaliñado, su oportunidad de ascenso podría esfumarse. «De acuerdo. Lo compraremos mañana», respondió Ricardo, temerario. «¿Con qué dinero?», preguntó doña Carmen, que cosía un botón en una bata en un rincón de la habitación. «El dinero para la comida de esta semana ya te lo has gastado en tus cigarrillos». Ricardo miró a su madre, y luego su vista se posó en la muñeca de la anciana. Allí lucía la única posesión que les quedaba, una pulsera de oro herencia de su difunto padre. «Mamá», Ricardo se acercó, poniendo su mejor cara de pena.
¿Quieres que Ricardo vuelva a tener éxito, verdad? ¿Quieres que recuperemos nuestra casa y borremos a esa Elena, la portadora de mala suerte, de nuestros recuerdos para siempre, verdad? Doña Carmen escondió la mano a la espalda. No digas tonterías, Ricardo. Esto es lo único que me queda si te pones enfermo o te despiden. Mamá, esto es una inversión, solo para comprar ropa para esta noche. En cuanto me nombren director, te devuelvo la pulsera. Te compraré una con diamantes. ¿Por qué no confías en tu propio hijo? La discusión fue larga, pero finalmente el ego y la codicia ganaron. La pulsera cambió de manos. Al día siguiente, Ricardo y Silvia paseaban como celebridades por una boutique de lujo en un centro comercial de élite. Con el dinero de la venta de la pulsera, Ricardo compró un traje entallado de 300 euros y un vestido de noche rojo brillante con la espalda descubierta para Silvia por 500 euros. El resto del dinero lo usó para alquilar unos zapatos de charol y pagar una sesión de peluquería. «Madre mía, estás guapísimo, cariño», lo halagó Silvia al ver a Ricardo salir del probador. Sus ojos brillaban, no de amor, sino al ver que Ricardo volvía a parecer solvente. Ricardo se miró en el espejo. Se sentía invencible. Este sí es Ricardo Prados. Elena debe de estar llorando a lágrima viva si me viera ahora. Sin que se dieran cuenta, al otro lado del escaparate, una pequeña lente de cámara oculta tras un maniquí lo grababa todo. En la mansión de La Vega, Elena estaba sentada en su escritorio, viendo la retransmisión en directo desde la boutique en su tableta. Bebía tranquilamente una infusión de manzanilla. «Han gastado 800 euros en una hora, señora. Es el último dinero que les quedaba», informó Damián. «Déjalos». Elena sonrió levemente. «Cuanto más alto miren, más les dolerá el cuello cuando les obligue a agachar la cabeza. Asegúrate de que el coche que los recoja mañana sea el mejor coche de alquiler. No quiero que tengan ninguna excusa para no venir». «Entendido, señora». «Ah, y una cosa más. Ricardo ha enviado un mensaje al antiguo número de la señora esta mañana». Elena levantó una ceja. Cogió su viejo móvil, que ahora guardaba en un cajón del escritorio. Efectivamente, había un mensaje de Ricardo. «Elena, mañana me van a nombrar alto cargo en la empresa. Seguro que te arrepientes de haberte ido de mi vida. Si quieres, ven al vestíbulo del Hotel Grand Imperial mañana por la noche. Te permitiré ver mi éxito desde lejos, para que te des cuenta de lo estúpida que fuiste al dejar escapar un diamante para convertirte en una pordiosera». Elena rió en voz baja, una risa que, esta vez, sonó más cristalina. Ricardo estaba cavando su propia tumba con una pala de oro. La noche esperada llegó. El salón de baile del Hotel Grand Imperial estaba bañado en luz de cristal. Cientos de empleados de Soluciones Integrales S.A. asistieron con sus mejores galas. El ambiente era un murmullo de especulaciones sobre quién sería el misterioso nuevo jefe. Los rumores decían que el nuevo propietario era un magnate extranjero, cruel pero generoso. Un reluciente sedán negro se detuvo en la entrada. Ricardo bajó con confianza, del brazo de Silvia, que deslumbraba con su vestido rojo. Caminaron por la alfombra roja, con la barbilla bien alta, ignorando las miradas cínicas de sus compañeros de trabajo, que conocían el escándalo de las deudas de Ricardo. «Ignóralos, Silvia. Solo están celosos», susurró Ricardo. En la entrada del salón, un recepcionista revisó la invitación de Ricardo. «Ah». El recepcionista se inclinó respetuosamente, y luego hizo una seña a otro camarero. «Acompaña al señor Prados a la mesa VIP número 1, justo delante del escenario». La sangre de Ricardo hirvió de emoción. La mesa número 1 era la más prestigiosa. Su corazón iba a estallar de orgullo. Caminó entre la multitud, sintiéndose la estrella de la noche. La mesa VIP estaba vacía, solo había 2 sillas. Su ubicación era estratégica, directamente frente al podio donde el director general daría su discurso. Sobre la mesa, una placa dorada con la inscripción: Ricardo Prados, invitado de honor. «Es increíble, de verdad te están tratando como a un rey», susurró Silvia maravillada. Sus ojos se fijaron en la botella de champán caro que había sobre la mesa. Ricardo se sentó, cruzando las piernas, y bebió con aire arrogante. Paseó la vista por toda la sala, disfrutando de su momento de triunfo. Se imaginó a Elena lamentando su suerte bajo un puente, mientras él se sentaba en este trono. Exactamente a las 9 de la noche, las luces de la sala se atenuaron. Una majestuosa música de orquesta retumbó, silenciando el murmullo de las conversaciones. Un foco de luz se encendió, apuntando a un punto en el lado derecho del escenario. La voz del presentador resonó: «Damas y caballeros, por favor, pónganse en pie para recibir al nuevo propietario y presidente ejecutivo de Soluciones Integrales S.A». Ricardo se levantó con entusiasmo, listo para aplaudir más fuerte que nadie. Quería que su rostro fuera el primero que viera su nuevo jefe.
Doña Elena de la Vega. El aplauso de Ricardo se quedó suspendido en el aire. Su sonrisa se congeló. La puerta lateral se abrió. No salió un anciano extranjero. De detrás de la cortina apareció una mujer elegante, con un deslumbrante traje de chaqueta blanco. Caminaba lentamente, pero con poder. Ayudada por un bastón de ébano que golpeaba el suelo con un ritmo siniestro. Su rostro era hermoso, frío y afilado. Un rostro que Ricardo conocía muy bien, pero que le resultaba completamente extraño. La mujer se detuvo en el centro del escenario, bajo el foco de luz. Sus ojos miraron directamente a la mesa VIP número 1. Sonrió. Una sonrisa que heló la sangre de Ricardo. Buenas noches a todos. La voz de Elena sonó nítida a través de los micrófonos, pero para Ricardo fue como una campana fúnebre. Especialmente para mi invitado de honor en la mesa principal. Mi querido marido. La copa en la mano de Ricardo se le escapó. Cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido del cristal roto sonó como una bomba en medio del silencio sepulcral del salón. Cientos de pares de ojos, que antes miraban al escenario, se volvieron ahora hacia Ricardo, que permanecía rígido, con el rostro blanco como el papel. A sus pies, el champán caro formaba un charco con los cristales rotos, empapando el bajo de los pantalones que había comprado con el dinero de la pulsera de su madre. ¿Elena? La voz de Ricardo se quebró, casi inaudible. Sentía la garganta como si la estuvieran estrangulando con alambre de espino. En el escenario, Elena se mantenía erguida con una postura perfecta. La luz del foco la hacía brillar, deslumbrante, como una diosa de la venganza descendida del cielo. No sonreía amablemente. La sonrisa en sus labios era fría. Una promesa de destrucción. ¿Por qué te sorprendes, cariño? La voz de Elena retumbó por los altavoces. Tranquila pero afilada, cortando el aire. ¿No me enviaste un mensaje esta mañana? ¿Querías que viera tu éxito de cerca? Pues aquí estoy, en el lugar más alto con el que siempre soñaste. Ricardo temblaba violentamente. Sus rodillas flaqueaban. Se giró hacia un lado, buscando apoyo en Silvia, pero ella estaba petrificada, con el rostro pálido. La mujer miraba a Elena y luego a Ricardo, dándose cuenta de que acababa de entrar en la jaula del león. Esto debe ser un sueño, murmuró Ricardo, aturdido, intentando negar la realidad. Tú estabas paralítica. Eras pobre. Solo eras una huérfana que vivía de prestado en mi casa. Corrección, lo interrumpió Elena con firmeza. Golpeó el suelo del escenario con su bastón de ébano. Tac, tac. El sonido retumbó por toda la sala a través del micrófono. Soy Elena de la Vega, única heredera del grupo de la Vega, que ha adquirido esta empresa, y esa modesta casa de la que tanto te enorgullecías. Es incluso más pequeña que la garita de seguridad de la entrada de mi mansión. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los asistentes. Un zumbido como de abejas. ¿De la Vega? ¿Es la hija de don Alejandro? ¡Increíble! Ricardo ha estado casado con una multimillonaria y no lo sabía. ¡Qué estúpido! Elena levantó una mano pidiendo silencio. La sala volvió a enmudecer. Damas y caballeros, dijo Elena con calma. Esta noche nos reunimos para celebrar una nueva era. Pero antes de hablar de negocios, veamos los logros de un empleado ejemplar que se sienta en la mesa principal. Elena pulsó un pequeño botón en el podio. La gigantesca pantalla LED detrás de ella, del tamaño de una pantalla de cine, se encendió. No apareció un gráfico de ventas. Lo que se proyectó fue una captura de pantalla de una conversación de chat de Ricardo. Las letras estaban ampliadas para que pudieran leerse desde la última fila. Contacto. Silvia, mi amor. Ricardo. Tranquila, cariño. Ya he echado a la tullida. No es más que un trasto inútil que apestaba la casa a hospital. Ricardo. Me da asco. Si se muere en la calle será más fácil para nosotros. No tendremos que repartir bienes gananciales. Una ola de conmoción recorrió la sala. Se oyeron exclamaciones de sorpresa y comentarios como «¡Qué cruel!». Ricardo sintió que la sangre se le retiraba de la cabeza. Su corazón latía como un loco. Quería correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. ¡Eso! ¡Eso es un montaje! ¡Es mentira!, gritó Ricardo, presa del pánico, con la voz rota. «Me está difamando. Es una mala esposa». ¿Difamando? Elena rió con cinismo. Veamos el vídeo. Señor Damián, reprodúzcalo. La pantalla cambió. Esta vez, era un vídeo de alta calidad de una cámara de seguridad, grabado desde el otro lado de la calle. El vídeo mostraba la noche de la tormenta, 3 meses atrás. Todos en la sala contuvieron la respiración mientras veían la escena. Ricardo arrastraba el cuerpo inerte de Elena, la arrojaba al porche y luego pateaba su bolsa de ropa hacia un charco de barro.
Se veía claramente cómo Elena se arrastraba, intentando alcanzar la pierna de Ricardo, y cómo él la apartaba con asco antes de cerrar la puerta de un portazo. ¡Salvaje!, gritó una empleada desde la parte de atrás. ¡Qué horrible! ¿Y su esposa enferma?, exclamó otro. El ambiente del salón se transformó en un juicio popular. Las miradas de los compañeros, que antes eran de admiración o envidia hacia Ricardo, ahora eran de asco y odio. Ricardo retrocedió un paso, chocando contra su silla. El sudor frío le empapaba el cuerpo. Se volvió hacia Silvia, esperando que lo defendiera. Silvia, diles algo. Diles que Elena tiene la culpa. Pero Silvia hizo algo inesperado. Apartó la mano de Ricardo con brusquedad. No me toques, chilló Silvia, histérica, intentando salvar su propia reputación. Yo no sabía nada. Me dijiste que te habías divorciado de tu esposa de mutuo acuerdo. Me dijiste que ella era la mala. Resulta que el monstruo eres tú. Solo soy una víctima de tus mentiras. Silvia cogió su bolso e intentó huir de la mesa VIP, cubriéndose la cara de los flashes de los móviles de los asistentes, que ya estaban grabando el incidente viral. ¡Silvia! ¡Espera! Ricardo intentó seguirla, pero dos guardias de seguridad corpulentos, hombres de Damián, lo sujetaron por los hombros, obligándolo a quedarse. Elena observó el caos con una satisfacción ardiente en su pecho. Bajó del escenario y se acercó lentamente a la mesa de Ricardo. Cada paso iba acompañado del golpeteo de su bastón, como una cuenta atrás para el resto de la vida de Ricardo. Se detuvo justo delante de él, que ahora estaba flanqueado por los dos guardias. Ricardo miró a Elena con los ojos enrojecidos, una mezcla de ira, vergüenza y miedo. «¡Elena!», siseó Ricardo, intentando usar su último tono manipulador. «Cariño, podemos hablar de esto en casa. No avergüences a tu marido. Recuerda, el paraíso de una esposa está a los pies de su marido». Elena rió a carcajadas. Una risa que erizó el vello. ¿Marido? Elena acercó su rostro, mirando a Ricardo directamente a los ojos. Ya perdiste ese derecho cuando arrojaste mi ropa al lodo, Ricardo. Y en cuanto al paraíso, tú no eres digno ni de ser mi felpudo. Elena se enderezó y se dirigió a todos los empleados. Ricardo Prados, anunció Elena en voz alta. A partir de este momento, queda despedido de forma deshonrosa por grave incumplimiento del código ético y presunta malversación de fondos operativos, cuyas pruebas ya he entregado a la policía. ¿Qué? Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. ¿La policía? Justo en ese momento, la puerta lateral del salón se abrió de nuevo. 3 agentes de policía uniformados entraron, liderados por un oficial que llevaba una orden de detención. Ricardo Prados, dijo el policía mientras sacaba unas esposas. Queda detenido por un presunto delito de apropiación indebida de 50.000 euros de la empresa y por abandono de cónyuge con resultado de lesiones graves. Tiene derecho a guardar silencio. Clic. El sonido de las esposas cerrándose en las muñecas de Ricardo fue más fuerte que el del vaso roto. Ricardo se revolvió. «No, es una trampa. Mamá, ayuda». Sus gritos eran desgarradores, llamando a una madre que no estaba allí. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba cubierto de lágrimas y mocos. Mientras la policía se lo llevaba arrastrando entre la multitud que lo abucheaba, se giró para mirar atrás. Vio a Elena, de pie, erguida, junto al señor Damián, que sonreía levemente. Elena no apartó la mirada. Lo miró fijamente hasta que el hombre desapareció tras la puerta, asegurándose de que Ricardo se llevara la imagen de su esposa tullida, ahora convertida en su pesadilla, a una fría celda de prisión. Sin embargo, cuando la puerta se cerró y la música volvió a sonar para aligerar el ambiente, Elena sintió que su cuerpo flaqueaba. Sus piernas, recién recuperadas, le dolían intensamente por haber estado de pie tanto tiempo. «Señora», Damián la sujetó del codo rápidamente antes de que cayera. «Estoy bien, señor Damián», susurró Elena. Le faltaba un poco el aire, pero sus ojos brillaban de alivio. «Llévame a casa. El espectáculo ha terminado». Pero el verdadero juego, para Ricardo, acababa de empezar en la cárcel. 6 meses habían pasado desde la noche de la destrucción en el Hotel Grand Imperial. El tiempo parecía avanzar a diferentes velocidades para las dos caras de una misma moneda, ahora separadas por el destino. Detrás de los barrotes de una prisión de segundo grado, en una celda sofocante y húmeda, Ricardo estaba sentado en un rincón, pensativo, compartiendo el espacio con otros 5 reclusos. Estaba extremadamente delgado, con los pómulos marcados y la piel apagada y descuidada. Ya no había trajes entallados ni perfumes caros, solo una camiseta raída con agujeros en las axilas y unos pantalones cortos.
Oye, Ricardo, te toca limpiar el retrete. Le gritó un preso con un dragón tatuado en el brazo, lanzándole una escobilla de baño gastada. Ricardo se sobresaltó y recogió la escobilla a toda prisa, con las manos temblorosas. Sí, jefe. Perdón, estaba distraído. Mientras frotaba el suelo sucio del baño, las lágrimas se mezclaban con el agua jabonosa y turbia. El arrepentimiento era su pan de cada día. Fue condenado a 2 años de prisión por malversación de fondos, pero su castigo social era mucho peor. Su reputación estaba destruida. Ninguna empresa querría contratarlo cuando saliera libre. Y lo que era más doloroso, nadie lo visitaba. Silvia había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. Su número estaba inactivo, sus redes sociales bloqueadas. La mujer de la que tanto presumía huyó en cuanto supo que Ricardo no tenía ni un céntimo. Incluso su madre, doña Carmen, rara vez lo visitaba. La última vez que vino, 2 meses atrás, la anciana lloró a gritos en la sala de visitas. Su casa había sido embargada. Doña Carmen vivía ahora de prestado en el pequeño apartamento de un pariente lejano, trabajando como limpiadora para sobrevivir. Su preciada pulsera de oro se había esfumado por una noche de derroche que terminó en tragedia. Si tan solo hubiera sido agradecido, susurró Ricardo, su voz resonando en las paredes del baño de la prisión. La imagen de Elena masajeándole los pies cuando volvía del trabajo. La Elena que le preparaba el café con la medida justa. La Elena que sonreía sinceramente a pesar del cansancio. Todo eso lo atormentaba ahora como un fantasma persistente. Ricardo había tirado un diamante para recoger una piedra afilada que le hirió la mano. Mientras tanto, en un parque verde en el centro de la ciudad, el sol de la mañana iluminaba el rostro radiante de Elena. Ya no había silla de ruedas, ni bastón de ébano. Elena caminaba con paso firme sobre el césped, vestida con un elegante vestido veraniego de tonos pastel. A su alrededor, decenas de niños huérfanos y personas con discapacidad reían y jugaban alegremente en un parque de juegos recién inaugurado. Fundación Elena Solidaria. Así se llamaba el lugar. Elena había utilizado gran parte de sus beneficios personales para construir centros de rehabilitación y formación laboral para los menos afortunados, como lo había sido ella misma. Señora Elena, la llamó el señor Damián, ahora vestido con un impecable traje de safari, acercándose con una carpeta. Elena se giró, su sonrisa floreciendo. ¿Qué noticias hay, señor Damián? La sentencia del juzgado de familia ha llegado esta mañana, señora. Damián le entregó la carpeta con respeto. Su demanda de divorcio ha sido aceptada de forma inmediata, ya que el demandado se encuentra en prisión. Oficialmente, vuelve a ser soltera. No hay reparto de bienes gananciales, ya que el juez ha dictaminado que Ricardo debe indemnizarla por los gastos médicos, algo que, por supuesto, no puede pagar. Por lo tanto, tiene una deuda de por vida con usted. Elena cogió la carpeta. No la abrió, solo acarició la cubierta suavemente, sintiendo cómo un peso de 1000 toneladas se levantaba de sus hombros. Por fin se acabó, murmuró Elena. No había tristeza, solo un inmenso alivio. Gracias, señor Damián. Por favor, guárdela en el archivo. No quiero volver a verla. Como ordene, señora. Damián estaba a punto de darse la vuelta, pero se detuvo. Ah, una cosa más. Esta mañana los guardias de seguridad vieron a una anciana con ropa raída frente a la puerta principal de la mansión. Insistía en verla. Dijo que era su ex-suegra y que quería pedirle perdón y un trabajo como empleada doméstica. Dijo que sus parientes la habían echado de casa. Elena se quedó en silencio por un momento. Una suave brisa jugaba con las puntas de su cabello. Sus recuerdos volaron al pasado, a cuando esa anciana la llamó trasto inútil y la dejó pasar hambre. ¿Debía perdonarla? Por supuesto. Elena ya la había perdonado, por su propia paz mental. Pero, ¿debía darle una segunda oportunidad? Elena negó con la cabeza lentamente. Dele dinero suficiente para comer una semana y para el billete de vuelta a su pueblo, señor Damián. Pero no le permita entrar y no le dé trabajo, respondió Elena, firme pero sabia. Mi casa es mi santuario. No acojo a personas que una vez intentaron derribar sus cimientos. Deje que aprenda que toda acción tiene sus consecuencias. Damián sonrió con orgullo, inclinando la cabeza profundamente. Una decisión muy sabia, joven señora. Elena volvió a mirar a los niños que jugaban. Uno de ellos, un niño pequeño con una prótesis en la pierna, corrió hacia ella con una flor silvestre en la mano. «¡Para la chica guapa!», exclamó el niño alegremente. Elena se agachó, un movimiento que antes le era imposible, y aceptó la flor. «Gracias, cariño». Al levantarse, Elena miró el cielo azul y despejado. Las nubes oscuras que el viejo mendigo había profetizado se habían disipado por completo. La tormenta había limpiado su vida,
barriendo la suciedad y los parásitos, dejando una tierra fértil para un nuevo futuro. No necesitaba un príncipe azul para ser feliz. Era la reina de su propio reino. Y si el amor volvía a llamar a su puerta algún día, se aseguraría de que fuera por sinceridad, no por compasión ni por dinero. Elena cerró los ojos, respirando profundamente el aire de la libertad. A lo lejos, se oyó débilmente la sirena de un coche de policía. Pero para Elena, era solo un ruido de fondo sin importancia. Su verdadera vida acababa de empezar.